Si recordaréis la última vez que estuvimos viendo este libro, estuvimos centrados en el capítulo 11. Hoy veremos el capítulo 12, que en cierta forma van cogidos de la mano, decíamos en su momento. En el texto bíblico que encontramos para hoy, nos encontramos con un hombre llamado Natán. Era un profeta de Dios, al cual el Señor le encomendó una misión. Esa misión era la de llamar al pan y al vino. Una expresión que quizás hemos escuchado todos, que básicamente estamos diciendo que cuando hablamos hemos de hacerlo con sinceridad, que hemos de llamar las cosas por su nombre, aunque eso pueda ofender, aunque eso pueda ser doloroso para la persona que escucha. Esa era realmente la misión de los profetas, la de ser portavoces del mensaje de Dios, aunque ese mensaje no le gustara a algunos de los oyentes. Ellos tenían que ser fieles y transmitir lo que Dios había mandado. Y en este caso, Natán tenía nada más y nada menos que comunicarle al rey de Israel que era un ladrón, que era un asesino, que era un pecador. Ese fue el encargo que le dio el Señor al profeta Natán. Como estuvimos viendo en el capítulo anterior, recordaréis que David cometió varios pecados, realmente una serie de pecados uno tras otro, que le trajeron una serie de consecuencias a su vida terribles, y no solamente en su propia vida, sino en la vida de las personas que le rodeaban. Aunque los últimos versículos del capítulo 11 puede que nos haya dado la sensación de que David se salió con la suya, se fue de rositas, parece como que no ocurrió nada en su vida, pero eso no fue lo que ocurrió. Como recordaréis, capítulo 11, justo la última frase, el último versículo, termina diciéndonos que todo eso que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. David había creído durante un tiempo que era posible esconderse de Dios, ocultar sus pecados, pero eso no era posible. A lo largo de la historia de la humanidad, hermanos, hermanas y amigos, el ser humano ha pretendido tapar sus faltas, sus fracasos, encubrir sus pecados. Ya lo intentaron los dos primeros seres humanos que poblaron la tierra, Adán y Eva. Cuando pecaron, ellos intentaron esconderse de Dios, como si fuera posible hacer esto. ¿Esconderse de Dios? ¿Dónde estáis? ¿Por qué os habéis escondido?, les preguntó el Señor en el huerto del Edén. Pero tristemente, al igual que hicieron Adán y Eva, hoy mucha gente sigue haciendo lo mismo. Más aún, tristemente, muchas veces esto ocurre con los propios creyentes. Quizás tú y yo llevamos un tiempo escondiendo, intentando tapar, ocultar un pecado que hemos cometido, pensando que el tiempo lo curará todo, que eso se olvidará. Pero eso no es posible, no es posible. El que encubre sus pecados, hemos estado viendo en las últimas semanas, no prosperará, no prosperará. David lo intentó. Probablemente, según los comentaristas, la mayoría de ellos están de acuerdo en pensar, en opinar que durante un año aproximadamente, David intentó ocultar su pecado de adulterio y de asesinato. Ahora vamos a ver en este capítulo que cuando el profeta Natán acude a él para confrontarle, el hijo que había tenido con Betsabé ya había nacido.
Por tanto, estamos alrededor de un año aproximadamente en que David había estado ocultando, tapando su pecado. Y quizás podemos pensar que durante ese tiempo su vida espiritual, su vida social, familiar, iba viento en popa a toda vela, que a él le iba bien, que no tenía ningún problema, ninguna dificultad. Ahora tenía una nueva esposa, Betsabé, la que fue mujer de Urías. Ahora tenía un nuevo hijo al cual amar. Quizás alguno puede pensar que durante ese año aproximadamente que él ocultó sus pecados, David aprovechó para escribir nuevos salmos de adoración, de alabanza al Señor. ¿Pero es posible hacer esto? Cuando tú y yo estamos mal, cuando tú y yo sabemos que hay pecado en nuestra vida, ¿es posible concentrarte simplemente en la lectura de la palabra? Venir esta mañana aquí y ponernos a cantar estos preciosos cánticos que hemos entonado en esta mañana. ¿Es posible hacerlo de corazón si en nuestra vida hay pecado? Lo cierto es que no. No, ya lo estuvimos viendo en la última ocasión cuando compartíamos el Salmo 32, donde David está reconociendo ahí que mientras él cayó, mientras él guardó silencio, tanto físicamente como mental, social, espiritualmente, su vida fue un desastre. Fue un desastre completamente. Él enfermó por causa de no haber confesado sus pecados. Para que David pudiera recuperar el gozo, la alegría de su salvación, era necesario dejar de esconder sus pecados. Tenía que confesarlos, tenía que pedir perdón al Señor, tenía que arrepentirse de ellos, presentarlos ante el trono de la gracia. Esta era la única manera de ser restaurado. Pero en vista de que el tiempo pasaba y que David no pedía perdón, fue entonces cuando el Señor tomó la decisión de acercarse a David y recordarle que tenía cosas pendientes. Y se lo dijo a través del profeta Natán. Y en esta mañana me gustaría que pudiéramos ver algunas pautas, algunas cosas que son necesarias para poder confrontar el pecado. Y de esa manera luego recibir el perdón de Dios. Y hay 3 cosas que me gustaría compartir en esta mañana con vosotros que se desprende del texto. Una de las cosas que fue necesaria para que David pidiera perdón era el ser amonestado. Tenía que ser confrontado. Hay una necesidad, hermanos y hermanas, hoy en día en nuestras iglesias de confrontar el pecado. Uno de los pilares, una de las doctrinas principales que una iglesia tiene que mostrar, comunicar, transmitir, vivir, es la doctrina de la disciplina eclesial. Hoy en día son muchas las iglesias que se pasan por alto esta doctrina. Y eso evidentemente luego se ve reflejado en la iglesia. Algunas veces nos preguntamos por qué una iglesia, cuando ha estado siendo fiel al evangelio a lo largo de los años, ¿por qué no crece? ¿Por qué no vemos que sucedan cosas? Bueno, los motivos pueden ser diferentes, variados, pero es posible que uno de los motivos por los cuales una iglesia no va a avanzar, no va a crecer, es porque en su vida hayan pecados que no han sido resueltos, confesados, pecados que son permitidos, tolerados. Recordáis que cuando estuvimos viendo ya el capítulo 11 hablaba de ese libro de un autor cristiano que escribió un libro titulado Pecados respetables. Muchas veces en la iglesia se practican pecados que consideramos que se pueden tolerar, que no pasa nada. Y yo no sé de dónde sacamos eso. Cuando la Biblia llama pecado al pecado y punto. Y ya está. No hay diferentes medidas de pecado. El Señor vio la necesidad
de confrontar de manera pública a David por lo que había hecho, para mostrarle la realidad de su maldad, de su pecado. Dice versículo 1 del capítulo 12. Fijaos, el capítulo 11 terminó diciendo que eso que había hecho David fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y capítulo 12 comienza precisamente hablando de Jehová, el cual envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para él, para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Es interesante ver cómo el autor sagrado relata este episodio. Natán fue enviado a David con un mensaje que venía de parte de Dios. Es de suponer que Natán, aunque tenía que ser fiel a ese mensaje, Dios le daba libertad para que el profeta usara de la creatividad. Por tanto, Natán comenzó contándole una parábola, un cuento a David. Evidentemente ese cuento, y así lo entendió David, presentaba un caso real. Y ya hemos visto cuál era ese cuento, esa parábola. Es interesante que Natán, algo que me gustaría destacar de él es que no solamente usó de creatividad, sino fue a David con mucha humildad. Tenía un mensaje de Dios, y aunque el mensaje había que compartirlo, había que ser fiel a ese mensaje, eso no quitaba de que él fuese humilde, prudente, usara de sabiduría para transmitir la palabra del Señor. Bueno, ya lo decía el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, que debemos de hablar la verdad con amor. No, la verdad ya hay que decirla sea como sea, dicen algunos. No. Aunque sea verdad lo que yo voy a compartir, porque es de la palabra de Dios, esto hay que decirlo siempre con amor, con prudencia, con sabiduría. Y no solamente eso, sino también con valor, porque había que tener mucho valor, hermanos y hermanas, tanto en el pasado como en el presente, para transmitir, para compartir las verdades de Dios. Natán era un profeta, sí, pero se dirigía al rey de Israel. Ya llevaba unos años. Él se había ya ganado el cariño, el apoyo de todo el pueblo, incluso de otros países. Y era un rey con mucho poder. Y por tanto, tener que acercarte al rey para compartir un mensaje de parte de Dios, había que tener mucho valor. Como lo tuvo quizás Juan, conocido como Juan el Bautista, cuando se atrevió un día a hablarle al rey Herodes y decirle: oye, Herodes, yo sé que te estás acostando con la mujer de tu hermano, eso no es correcto. Oh, madre mía. ¿Quién se atreve a confrontar a un rey con estas cosas? Bueno, Juan lo hizo. Y eso, como bien sabéis, le costó la cabeza. Y lo decimos en el sentido literal. A él le cortaron la cabeza por haber confrontado al rey Herodes. Natán se podía encontrar con un serio problema al acercarse al rey y decirle que era un sinvergüenza, uno que le había robado la mujer a otro hombre y además había matado a ese hombre.
no era poca cosa lo que Natán tenía que comunicarle al rey, pero él lo hizo. Y creo, hermanos y hermanas, que una de las mayores necesidades que tiene la iglesia en el día de hoy son hombres y mujeres como Natán, que tengan el valor, el denuedo, dice el texto bíblico, la valentía para comunicar el mensaje de Dios sin tapujos. Aunque eso pueda ofender al que nos escucha, aunque eso me pueda crear problemas, necesitamos a hombres y mujeres que sepan llamar a las cosas por su nombre, ser sinceros, ir sin rodeos, que es básicamente lo que significa la expresión al pan, pan y al vino, vino. Las cosas hay que llamarlas como son. Eso sí, no vale cualquier forma. Ya lo hemos dicho, Pablo decía que la verdad tenemos que transmitirla con amor. Natán era consciente de que el mensaje que le iba a llevar al rey David de parte de Dios era un mensaje fuerte, difícil de transmitir. Él utilizó de esa creatividad para introducirla con una parábola, un cuento, pero evidentemente él quería llevar a un punto donde David fuera consciente, él mismo pudiera reconocer su pecado. Natán le presentó a David un caso que evidentemente David lo recibió como un caso real, que debía ser juzgado. Y por tanto, llega un momento en que David tiene que parar a Natán y decir, para, no me sigas hablando. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que le ha robado la corderita a este hombre pobre? ¿Quién es? Porque por Jehová, dice, fijaos lo que dice versículo, los primeros versículos, por Jehová, que el que tal cosa hizo es digno de muerte, versículos 5 y 6. Y no solamente es digno de muerte, sino, por cierto, antes de morir, tiene que pagar el valor de la cordera multiplicado por 4 veces. Bueno, en cierta forma lo que estaba diciendo David ya estaba reflejado en la ley que Dios le entregó a Moisés, donde el que robaba tenía que devolver lo robado multiplicado por 4 veces. Y cuando él dice que esta persona es digna de muerte, lo cierto es que la ley decía que el que cometía adulterio y homicidio era digno de muerte. Pero David no estaba viendo estas cosas. Solo estaba viendo ese caso que le estaba presentando a Natán. Pero una vez que el profeta le explicó el asunto, David emitió una sentencia. Y es interesante cómo una vez que David está en el lugar donde Natán quería verlo desde el principio, ahora es cuando le dice al pan, pan y al vino, vino. Es decir, David, versículo 7, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. David, no es que tú le hayas robado la corderita a una persona, no. Tú le has robado la mujer a Urías y luego has mandado asesinarlo. Es decir, David mostró compasión por una corderita, pero no la tuvo hacia Urías, al cual él le había robado su mujer y luego lo había matado. Y hermanos y hermanas y amigos, qué fácil nos resulta muchas veces ver las faltas, los errores de los demás, pero no somos capaces de ver los nuestros. David estaba viendo el error que cometió este hombre rico, pero no era capaz de ver lo que él había hecho. Es decir, en cierta forma, David está actuando como ese personaje del cual una vez habló el Señor Jesús. De esos que les es muy fácil ver la pequeña mota de polvo en el ojo
del hermano, pero no es capaz de ver el pedazo de tronco de madera que tiene en su propio ojo. Y a esta actitud Jesús la llamó hipocresía. Mateo capítulo 7. No seas un hipócrita, dice el Señor. Si tú quieres sacar la mota de polvo que tiene el hermano, vale, lo puedes hacer. Pero primero, mírate a ti mismo. Examínate a ti, a ver si resulta que no es que tú tengas el mismo problema que el hermano, sino que tu problema es aún mayor que el que tiene esa persona a la cual tú estás confrontando. ¿Cuántas veces olvidamos, hermanos y hermanas, que en cierta forma cuando Natán le dice a David, David, tú eres ese hombre? En cierta forma eso es un título, un cartel que cada uno de nosotros tiene que llevar de por vida. Tú y yo somos ese hombre, esa mujer, que somos tan culpables como fulanito o menganito. En este caso, Natán le está diciendo que él es tan culpable, David, como el hombre rico que había robado, le había quitado la corderita a su vecino. En cierta forma, lo que dijo Natán tiene un alcance universal. Dirá el apóstol Pablo, que todos hemos pecado, todos, y estamos, por tanto, destituidos, separados, privados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado, todos somos culpables, absolutamente todos. Y mientras que no reconozcamos esto, seguiremos sin recibir el perdón y la salvación de Dios. La palabra del Señor en esta mañana, hermanos, hermanas y amigos y amigas que estáis aquí o nos estáis viendo a través de internet, la palabra de Dios nos confronta a todos en este día, nos amonesta. Tú y yo, aunque llevemos toda la vida en la iglesia, no podemos salir por esas puertas en esta mañana de la misma forma que entramos. No es posible. La palabra de Dios siempre nos tiene que amonestar, confrontar con la realidad de nuestro pecado, de nuestra maldad. Y todos somos pecadores, todos. El problema es que muchas veces los creyentes lo olvidamos. Pensamos que el evangelio es para los no creyentes. ¡Mentira! El evangelio, las buenas nuevas acerca de Jesús son para todos, incluso para los que ya estamos convertidos. Necesitamos escuchar el evangelio. ¿Por qué? Porque somos pecadores, sí, redimidos por la sangre de Cristo, pero seguimos siendo pecadores. Necesitamos a un Salvador que nos redima, a un Salvador que nos pueda perdonar nuestros pecados. Natán confrontó a David, el rey David, aunque eso pusiera en peligro su vida, pero el Señor lo había enviado y por tanto él obedeció. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, ¿qué vamos a hacer con lo que estamos escuchando? ¿Qué decisión vamos a tomar en esta mañana? La palabra de Dios no solamente nos confronta, nos amonesta, sino también nos acusa. Versículos 7 al 12. Una vez que Natán le ha dicho, versículo 7 a Natán, tú eres ese hombre. Fijaos, sigue diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. El Señor está recordando a David las bendiciones que había derramado sobre él a lo largo de su vida. Yo te ungí, yo te libré de tus enemigos. Te di todo lo que era de Saúl, incluyendo sus mujeres, evidentemente. El texto que acabamos de leer no está diciendo que el Señor estuviera aprobando la práctica de la poligamia, no. Simplemente se nos está recordando en este pasaje una costumbre que había en aquel entonces, y era que cuando un rey asumía el liderazgo en una nueva nación y el rey que anterior había sido muerto, entonces la costumbre era que el nuevo rey
tomaba para sí el harén, las mujeres, las concubinas que habían sido del rey anterior. Eso era lo que sucedía, pero que sepamos, no hay constancia en el texto bíblico en ninguna parte de que David hiciera uso de ese derecho, pero lo cierto es que podía haberlo hecho. David había heredado la casa de Israel y Judá, hemos leído versículo 8, que probablemente haga referencia a las inmensas riquezas que el Señor le dio a David. Y además se nos dice que si esto hubiese sido poco, hemos leído, dice el Señor, yo te habría dado más. Tú quieres más, yo te voy a dar más si me lo hubieses pedido. Es decir, además de los pecados que ya hemos señalado en el capítulo anterior, pecados como la negligencia, la pereza, la ceguera, la soberbia, el adulterio, el asesinato, ahora también hay que añadirle el pecado de la ingratitud. Terrible pecado. Es probablemente ese pecado que está debajo en la base del resto de los pecados, la ingratitud. Este fue uno de los grandes pecados que cometió la nación de Israel. Antes de que los israelitas, como recordaréis en Deuteronomio, antes de que entraran en la tierra prometida, el Señor les advirtió de los peligros que conlleva las bendiciones de Dios. Por eso, Moisés les señaló que uno de esos peligros era olvidarse del Señor. Y en ese pasaje que tenemos de Deuteronomio, el Señor le dijo a su pueblo a través de Moisés: cuídate de no olvidarte de Jehová. No suceda que comas y te sacies, edifiques casas buenas y las habites. Cuando tus vacas y tus ovejas aumenten, la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tengas se acreciente. Que tu corazón no se llene de orgullo y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No, el pueblo de Dios tenía que reconocer que todo eso venía del Señor. Por eso le dice: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hace hoy. Es decir, Israel, el pueblo de Israel, como también David, el rey David, tenía que tener mucho cuidado de no creer, de no pensar que las riquezas, todo lo que ellos habían obtenido a lo largo de su vida, en especial en el desierto, había sido gracias a sus esfuerzos, a sus méritos, a su poder. No, ellos debían recordar que la fuente de toda bendición proviene del Señor. Versículo 18, el último versículo que está ahí señalado. Recordando que las palabras riquezas, el término riqueza que aparece ahí, no solamente hace referencia a las cosas materiales como el oro, la plata, no, sino que también está haciendo referencia a las capacidades, a las habilidades, a los dones, a todo, querido hermano, querida hermana, como se nos recordaba el jueves pasado, cuando nuestra hermana compartía acerca de ese pasaje de Primera de Pedro capítulo 5, donde el apóstol Pedro dice: mas al Dios de toda gracia, es decir, todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido a lo largo de nuestra vida, sea espiritual, material, familiar, a todos los niveles, todo es por la gracia de Dios. Todo es un regalo que el Señor nos da. David no solamente había olvidado la bondad de Dios, sino que había menospreciado la palabra de Dios. Versículo 9 y 10. ¿Por qué? Versículo 9 pregunta el Señor a David: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Es decir, dice otras versiones, ¿por qué menospreciaste la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos?
A Urías Eteo heristes a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Es decir, no solamente es que menospreciara la palabra de Dios, menospreció directamente al Señor, tomando la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. David no solamente olvidó la bondad, las bendiciones de Dios, sino que además menospreció su palabra, que era otra forma de decir que menospreciaba al mismo Dios, al haber matado a Urías, al haber tomado a la esposa de éste y al haber utilizado a los amonitas para llevar a cabo todo esto. Evidentemente, David no conocía el cántico que hemos entonado en esta mañana, que se titula La bondad de Dios. Hemos cantado en este día que el Señor ha sido tan bueno para con nosotros. Señor, tú has sido tan fiel. Es por eso que yo quiero cantar con cada aliento. No es una cuestión de simplemente cantar en esta mañana, no. La idea del autor de este cántico que hemos entonado en esta mañana, yo entiendo que la idea es que la bondad de Dios la tenemos que cantar, la tenemos que proclamar a cada instante de nuestra vida. Mañana lunes, cuando tú te levantes y vayas a tu lugar de trabajo, a tu lugar de estudio, al supermercado a hacer la compra, da igual donde te encuentres, donde nos encontremos, tú y yo tenemos que cantar, proclamar, manifestar la bondad de Dios sobre nuestras vidas, hermanos y hermanas. De lo que nos está hablando el cántico, como muchos de los salmos de David, es la de un estilo de vida. Un estilo de vida. Eso es la adoración. La adoración no es algo que hacemos exclusivamente en este lugar de culto. No. La adoración es una forma de vivir que tiene el creyente. De lunes a lunes. Si me lo permitís. Cada día, cada instante. Cada respirar, cada aliento de aire es una forma en que yo puedo transmitir, compartir la bondad de Dios para con mi vida. David olvidó todo esto. Él lo conocía. Muchos de sus salmos están impregnados de esa teología que hemos cantado hoy. Sin embargo, hubo más de un momento en su vida donde él fue un mal agradecido. Ese fue uno de los pecados principales que cometió David. Él era un ingrato. Él tenía mujeres que no era la voluntad de Dios, ya lo vimos en su momento. La voluntad de Dios para el matrimonio es que sea la unión entre un hombre y una mujer. Y punto. Y punto. David ya tenía esposas. Dios le había bendecido grandemente en muchísimas cosas. ¿Por qué fue a quitarle la mujer a otro hombre? Bueno, básicamente porque David era un mal agradecido. Ese fue uno de sus principales pecados. Y hermanos y hermanas, cuando tú y yo pecamos es porque somos unos mal agradecidos. Y cada día lo somos. Sabemos que Dios ha derramado su bondad sobre nosotros, nos bendice cada día de muchísimas maneras. Y aún así le fallamos, le damos la espalda. No solamente menospreciamos su palabra, la que estamos escuchando en esta mañana, es probable que una vez que salgamos por esas puertas, la olvidemos. Y olvidar la palabra de Dios es otra forma de menospreciar, despreciar al Señor, rechazarle. Esto fue lo que hizo David. Por tanto, una vez que él es amonestado y luego acusado por la palabra de Dios, entonces a David no le quedó más remedio que aceptar lo que Dios tenía para su vida. Después de la amonestación y luego la acusación, estas cosas llevaron a David a aceptar su culpabilidad.
David admitió que él y solo él era el culpable de los cargos que habían en su contra. Y David tuvo que aceptar al menos cuatro cosas. En primer lugar, que la confesión era necesaria. La transgresión de nuestro pecado demanda confesión. Y fue lo que hizo David una vez que escuchó toda esa serie de acusaciones que el profeta Natán le dijo. Llegamos al versículo 13 y damos gloria a Dios por este versículo que se encuentra ahí en la Biblia, versículo 13. David es consciente que el único camino para recibir el perdón de Dios es confesar nuestros pecados, arrepentirnos de ellos. Si él quería ser restaurado, transformado, necesitaba confesar su pecado. Por eso dice versículo 13, he pecado contra Jehová, he pecado. Yo y solo yo tengo la culpa. Con esta confesión David estaba reconociendo, aceptando su culpabilidad. Estaba aceptando que él merece morir. Él merece morir. Y es interesante, hermanos y hermanas, que observemos que en ningún momento David intentó justificar o excusar sus acciones. Él no intentó echar balones afuera o echarle la culpa a otro. Como a Betsabé. ¿A quién se le ocurra a una mujer hermosa estar bañándose que pueda ver todo el mundo? Bueno, todo el mundo no. Porque probablemente el lugar donde estaba Betsabé estaba protegido. Él la vio porque estaba en un lugar más alto. La culpa no fue de Betsabé, aunque evidentemente, y no hemos hablado de ella, y no quiero hablar de ella, pero evidentemente ella tuvo algo de responsabilidad. Los dos, aunque pienso que el mayor responsable por los años que llevaba sirviendo al Señor, por su edad, un hombre de más de 50 años, ella probablemente era unos años mucho más joven que él, pero él era el rey. Él probablemente se aprovechó de su posición para tomar a aquella mujer. Pero David no dice nada de esto. Él asume toda la responsabilidad. Yo he pecado contra el Señor. ¿Qué diferencia la actitud que tuvo el rey Saúl cuando estuvimos viendo en 1 de Samuel capítulo 15? Donde él confiesa que ha pecado, pero evidentemente Saúl no fue sincero, no hubo humildad en él, ni intención de cambiar. David no. David reconoció que el culpable era él. Y hermanos y hermanas, qué necesario es esto para que tú y yo también le imitemos. ¿Cuántas veces cuando hacemos cosas que están mal, le echamos la culpa a otro? Vale, yo he hecho mal, pero es que la situación me llevó a eso. Vale, yo he dicho esto contra fulanito y menganito, reconozco mi error, pero es que se lo merece. Y muchas veces, aunque confesamos ciertos pecados, al mismo tiempo los excusamos diciendo, afirmando pues cosas que en cierta manera le quitan la gravedad a nuestros actos. Debido a la confesión y al arrepentimiento verdadero y sincero de David, nos dice el texto a continuación que él fue perdonado. Y entendemos, eso es lo que se desprende del texto, que fue perdonado inmediatamente. Él dijo, he pecado contra Jehová. Inmediatamente se escucha a Natán, el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Una vez que él confesó sus pecados, Dios le perdonó. Lo hizo en el pasado y lo sigue haciendo en el día de hoy, en el presente. Hermano, hermana, amigo, amiga, cuando tú y yo acudimos a Cristo, cuando acudimos a Dios y le pedimos perdón por nuestros pecados, da igual el pecado que hayamos cometido, da igual. El Señor promete que lo va a perdonar.
Lo encontramos en su palabra una y otra vez. Pero es interesante observar que perdonarle su pecado llevaba consigo dejarle vivir. El Señor, versículo 13, ha perdonado tu pecado. Fijaos, no morirás. Evidentemente esta expresión no morirá no quería decir que David nunca iba a morir. No, no. Como dice Matthew Henry, ese no morirá significa que no moriría eternamente. Su pecado no iba a impedir que pudiera tener vida eterna. No morirás. ¿Por qué? Porque tu pecado ha sido perdonado. Qué maravillosa promesa encontramos en la palabra de Dios, hermanos y hermanas. El pecado condenaba a David a la muerte, pero una vez que él confesó su pecado, no solamente se le perdonó, sino se le concedió la vida. Y la Biblia, la palabra de Dios, a lo largo de ella encontramos, se nos recuerda de que todos nosotros, ya lo hemos dicho antes, somos pecadores, todos. Y todos merecemos la muerte eterna, todos nosotros. Decía el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 10, la primera frase: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay. Versículo 23, segunda línea: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos. Ahí estamos incluidos tú y yo. Y además, capítulo 6, versículo 23, la paga, el salario de nuestro pecado es la muerte. Lo que merecía David, también lo merecemos nosotros, la muerte. Pero la buena nueva, las buenas noticias del Evangelio es que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando pedimos perdón, cuando los confesamos, entonces nuestra sentencia de muerte queda anulada y se nos concede la vida. Y la vida eterna. Fue lo que dijo el Señor Jesús ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Que Jesús lo inicia recordándolo y enfatizándolo con esta expresión: en verdad os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, a lo mejor alcanzará la vida eterna. ¿He leído bien? No. A lo mejor, no. ¿Qué es lo que dice el texto, hermanos, hermanas? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. La vida eterna no es algo que vamos a recibir cuando estemos en el cielo, no. En el momento en que creemos en Jesucristo, creemos en aquel que envió a Jesús, en Dios Padre, en ese momento de nuestra conversión, recibimos la vida eterna. Y es por tanto que ya no vamos a ser condenados. ¿Por qué? Porque hemos pasado de muerte a vida. A vida. Esto es lo que promete el Señor Jesús. El apóstol Pablo lo va a decir con otras palabras. En su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1, él dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No vamos a ser sentenciados a muerte. ¿Por qué? Es lo que merecemos. ¿Por qué? Porque hubo uno que pagó por nosotros. Por tanto, el texto bíblico nos recuerda de que cuando confesamos nuestros pecados, el Señor nos perdona. Merecemos la muerte, pero ahora se nos da la vida. Eso sí, también recuerda Natán algo que David tenía que aceptar, y es que el perdón no nos exime de la corrección por parte de Dios. Versículo 14 y 18. Mas por cuanto con este asunto, es decir, con el adulterio, con el asesinato, tú hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, es decir, hermanos y hermanas, cuando tú y yo pecamos, hay ciertos pecados, yo no voy a decir que todos, pero ciertos pecados que una vez que son conocidos por la sociedad, eso va a llevar a los no creyentes
a hablar mal del Señor. ¿Y este es cristiano? ¿Pero tú te has fijado cómo habla? ¿Cómo se comporta? ¿Y esos son los que hay en la iglesia evangélica? Evidentemente, esos son excusas que pone mucha gente para no querer saber nada de Dios, pero también es cierto y triste que muchas veces somos nosotros los obstáculos, las piedras que impiden que la gente venga a Cristo, nuestro testimonio. Y ya el Señor se lo está diciendo aquí a David. Por este asunto tú has hecho blasfemar a los enemigos. Por tanto, dice, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y dice versículo 18, y al séptimo día murió el niño. Hermanos y hermanas, aunque el pecado de David fue perdonado, lo hemos visto en el versículo 13, eso no le libró de la corrección de Dios. El pecado siempre, siempre trae consecuencias, siempre. A veces a largo plazo, otras veces incluso a corto plazo. A largo plazo, fijaos, ya no lo hemos leído, pero fijaos versículos 10 y 12. Dice versículo 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por lo que había hecho. Versículo 11, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas, con tus mujeres, a la vista del sol. Y esto que está diciendo ahora mismo aquí el profeta Natán era algo que iba a ocurrir en el futuro. Lo veremos a partir del capítulo 13, entre el capítulo 13 y el capítulo 18. Las consecuencias del pecado de David fueron desastrosas, terribles, dentro de su propia familia, especialmente con 3 de sus hijos que había tenido con mujeres diferentes. Amnón, que lo mató su hermano Absalón, eran hermanos, pero de padre, no de madre. Amnón murió a manos de su hermano Absalón, pero antes Amnón había violado a su hermana Tamar. Absalón lo matará el general de David, pero antes de que ocurriera eso, Absalón se iba a encargar de violar a todas las concubinas de David. Y no iba a ser algo en secretito que nadie lo viera como hizo él con Betsabé, no, lo iba a ver todo el mundo. Todo el mundo iba a ser consciente de lo que había hecho. Luego lo matarán a él. Y también otro hijo, Adonías, que fue asesinado por voluntad de Salomón. Terrible las cosas que vamos a ver en los próximos capítulos. Las consecuencias del pecado a largo plazo, pero también a corto plazo. Versículos 14 al 18 que hemos leído. En la soberanía de Dios, David no murió. No morirás, le dijo. Pero el niño que tuvo, ese sí murió. El niño que tuvo con Betsabé, el primero. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que el culpable viva y el inocente muera? O como solemos decir, ¿cómo es posible que paguen justos por pecadores? Bueno, me gustaría hacer aquí un inciso. Este niño que nació de la relación adúltera entre David y Betsabé, él era inocente de la transgresión de los pecados de sus padres. Pero este niño era un pecador. Bueno, eso es lo que enseña la Biblia. También los niños son pecadores. El pecado que cometieron nuestros padres, allí en Génesis capítulo 3, luego lo va a recordar Pablo en su carta a los Romanos. Él dirá que por medio de un solo hombre, es decir, Adán y Eva en este caso, el pecado entró en el mundo
y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Aquel niño que trajeron a este mundo David y Betsabé, recién nacido, él también había pecado. Evidentemente, como luego dirá Pablo unos versículos más adelante, que no está ahí, versículo 14, no pecó a la manera de la transgresión de Adán, pero era un pecador. El próximo domingo, si el Señor lo permite, vamos a ver el Salmo 51, un salmo que evidentemente también está unido, adherido a este relato bíblico. De hecho, si vamos al Salmo 51, al cual hizo ya referencia antes Gersón, y lo vimos en uno de los cánticos, bueno, este salmo lo escribió David justo después de que Natán le confrontara con su pecado. Y es interesante que, como veremos, en ese Salmo 51, David dice: yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. O otra versión dirá: en pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado. Aquel niño también era un pecador. Cuando Dios hirió al niño con una enfermedad grave, David se apartó a un lugar, hemos leído, versículo 16 al 18, a solas, buscando el rostro del Señor. Durante 7 días estuvo postrado en tierra, ayunando, llorando, rogando al Señor por su hijo, porque mientras el niño respiraba, aún había esperanza de que Dios hiciera algo especial, de que Dios le perdonara la vida. Quizás como pasó con el rey Ezequías, que un día el Señor le dijo por medio del profeta Isaías: vas a morir, prepárate. Entonces Ezequías empezó a llorar, a orar, y el Señor vio aquella oración y le dijo nuevamente al profeta Isaías: regresa y dile al rey Ezequías que le voy a conceder 15 años más. Eso está en el libro de Isaías capítulo 38. Quizás esta era la intención de David: orar, clamar, ayunar, a ver si el Señor salvaba a su hijo. Pero llega el versículo 18, se nos dice que al 7º día el niño murió. Y hermanos y hermanas, una de las cosas que el texto bíblico nos está recordando, como lo hemos hecho en tantas ocasiones, es que cuando tú y yo pecamos, nuestro pecado no solamente nos afecta a nosotros de manera personal, individual, sino que nuestro pecado afecta también a las personas que nos rodean, ya sean otros familiares, a nuestra familia, a la propia sociedad en la cual vivimos, a la propia iglesia. El pecado nos afecta a todos. El Señor nos puede perdonar, claro que sí, y lo hace cuando confesamos nuestros pecados, pero eso no nos libra de la corrección. En tercer lugar, vemos que David también tuvo que aceptar la voluntad de Dios. Cuando el niño murió, los siervos de David, versículo 18 al 23, se nos dice que estaban preocupados, temerosos. Ahora, ¿cómo le vamos a decir al rey que el niño ha muerto? Pero no sucedió como ellos esperaban. Cuando le informaron de que el niño había muerto, David dejó de ayunar, dejó de orar. Versículo 20 se nos dice que él se levantó, se lavó, se ungió, se cambió de ropas y entró en la casa del Señor. ¿Dónde? ¿Qué es lo que hizo? Adoró al Señor, adoró al Señor. David sabía que una vez que el niño había muerto, ya no había nada que hacer. El niño no podría regresar, ya que la muerte física es irreversible, de una sola dirección. De igual manera que el niño había muerto, David sabía que él también un día se uniría al niño en la muerte. Es decir, David, versículo 22 y 23, lo que está declarando es que él también un día va a tener que pasar por una experiencia similar.
Un día todos vamos a tener que morir. Ya está establecido, dice Dios en su palabra, Hebreos 9:27, está establecido al hombre y a la mujer que mueran una sola vez. Y la muerte no respeta edades, como estamos viendo en esta mañana. La reacción de David ante la muerte de su hijo demuestra que cuando él se arrepintió de su pecado, cuando él pidió perdón, lo estaba haciendo de todo corazón, de manera sincera, genuina. Esto le llevó a aceptar la voluntad de Dios en su vida. Él estaba orando, clamando, Señor, salva a mi hijo. El Señor se lo llevó y él podía haberse rebotado. ¿Así? No me has dado lo que yo he pedido, Señor. ¿Qué clase de Dios eres tú? ¿Cómo me puedes decir que tú me amas cuando te has llevado a mi hijo? ¿Por qué permites tú esto en mi vida? No vemos a David actuando de esta forma. Él tomó la decisión de aceptar la voluntad de Dios, que en este caso venía como consecuencia de sus propios pecados. Él no se enfadó, él no le echó la culpa a Dios ni a nadie por la muerte de su hijo. Y evidentemente cuando él aceptó esta realidad, eso trajo restauración a su vida. Es interesante que una vez que esto ocurrió, David se acercó nuevamente a su esposa, la consoló y el Señor les dio un nuevo hijo, al cual pusieron el nombre de Salomón, el nombre que le pusieron sus padres, aunque el Señor se lo cambió y le puso el nombre ahí, versículo 24-25, el Señor le puso el nombre de Jedidías, que significa amado del Señor. En cierta forma, este nombre está indicando que este niño no iba a morir, como ocurrió con su hermanito. Este niño iba a vivir, iba a llegar a ser una persona especial, usado por el Señor, como así ocurrió. Y no solamente el Señor les dio un nuevo hijo, sino además termina el capítulo, versículo 26 al 31, volviendo a cómo había comenzado el capítulo 11. Había guerra con los amonitas. David, en vez de salir a la guerra, se quedó en casita y pasó lo que pasó. Bueno, ahora el autor sagrado vuelve a ese tema y nos dice que los israelitas vencieron a los amonitas. El Señor podía haber dicho, sí, tú me has hecho esto, pues ahora vais a perder. Vais a ser derrotados por vuestros enemigos. No, el Señor no hizo eso. Podía haberlo hecho, pero no lo hizo. En cierta forma, el texto nos está recordando que la justicia y la misericordia de Dios se cogen de la mano. Es un Dios de misericordia, un Dios que nos ama, pero también es un Dios justo que no tolera el pecado. Es un Dios de justicia que declara su ira sobre los pecadores, pero al mismo tiempo es un Dios de amor, que a través de la obra de su Hijo Jesucristo hace que su ira sea aplacada. Como hemos estado diciendo, el pecado básicamente de David, hermanos y hermanas, era un pecado de ingratitud. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos caído en este pecado que nos lleva luego a cometer otros? Fue David quien escribió el Salmo 103, un salmo que comienza, lo vimos al principio de este culto, diciendo: bendeciré al Señor con toda mi alma, bendeciré con todo mi ser su santo nombre, bendeciré al Señor con toda mi alma. Y fijaos, no olvidaré ninguno de sus beneficios. Esto fue lo que llevó a David a cometer todos aquellos pecados, el olvidarse de las bendiciones de Dios, las cuales el Señor le dice: mira, yo te hubiese dado más. Si tú me lo hubieses pedido, yo te doy todo lo que tú quieras. Pero David olvidó eso. ¿Y cuáles son algunos de esos beneficios? Sigue diciendo el Salmo: pues el Señor, una de las cosas que hace para bendecirnos es que perdona todas mis maldades. Él es quien sana todas mis enfermedades, especialmente las espirituales. Las físicas, claro que la puede sanar, aunque a veces Dios nos sana a los enfermos. Y tenemos el ejemplo de su propio hijo. Cayó gravemente enfermo, oró, clamó a Dios y Dios no salvó al niño. A veces ocurre eso, pero él reconoce que es el Señor quien sana sus enfermedades, el que libra su vida del sepulcro. Un día vamos a morir todos.
Pero si hemos creído en Cristo Jesús, si hemos escuchado su palabra, hemos leído antes, hemos creído en aquel que envió a Jesús, entonces no seremos condenados, porque hemos pasado de muerte a vida. Él nos libra del sepulcro. Es quien colma de amor y ternura, quien me satisface con todo lo mejor. El Señor, sigue diciendo el salmista, es tierno y compasivo, es paciente y todo amor. No nos reprende en todo tiempo, ni su rencor es eterno. Fijaos versículo 10, no nos ha dado el pago que merecen nuestras maldades y pecados. El Señor no nos da lo que nos merecemos. Hermanos, eso es gracia. La gracia de Dios es un regalo que recibimos aunque no lo merecemos. Es lo que está diciendo ahí el salmista. Y termina diciendo que nuestros pecados los ha alejado de nosotros como está alejado el oriente del occidente. El Señor es con los que lo honran tan tierno como un padre con sus hijos, pues Él sabe de qué estamos hechos, sabe bien que somos polvo. Pero aún así, Él decidió enviar a su único Hijo por ti y por mí para darnos vida. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, la palabra de Dios en esta mañana nos está amonestando, nos está confrontando con nuestro pecado, nos está acusando, nos está diciendo que tú y yo somos pecadores, somos culpables, merecemos la muerte eterna. Eso es lo que dice la Biblia en el día de hoy. En cierta forma, si me permitís la expresión, el Señor a través de su palabra está llamando a las cosas por su nombre, al pan, pan y al vino, vino. Esto es lo que hay. Pero también nos dice esta palabra, que si tú y yo confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos de ellos de manera sincera, genuina, verdadera, entonces el Señor va a ser justo, va a ser fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Hijo de David no murió como un sacrificio por sus pecados. El niño murió como consecuencia de sus pecados, que es muy diferente. Si tú y yo ahora tenemos vida y vida eterna, es porque hubo alguien que murió como consecuencia de nuestros pecados. Pero no solamente como consecuencia, sino que Él mismo fue un sacrificio para que tú y yo pudiéramos tener vida y vida para siempre. Jesús murió por ti y por mí. Como vamos a recordar ahora por medio de estos símbolos, el pan y el vino, que nos habla de ese sacrificio de Jesús. Y cuando creemos en Él, cuando le recibimos como el Señor y Salvador de nuestra vida, entonces, querido amigo y amiga, la sentencia que había sobre ti y sobre mí, la sentencia de muerte queda anulada. Cristo pagó lo que tú y yo no podíamos pagar. ¿Qué vas a hacer en esta mañana? ¿Cómo vamos a salir de este lugar? Yo le pido a Dios que Él pueda cambiarnos a todos. Y si en esta mañana el Señor ha desempolvado algún pecado que hay en nuestra vida que teníamos ahí escondido, pues que podamos confesarlo, que podamos pedirle perdón al Señor. Hermano y hermana, no podemos alcanzar las bondades, la misericordia de Dios mientras nuestro pecado esté oculto. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, se arrepiente, alcanzará misericordia. Y eso es tanto para el creyente como también para aquellos que aún no lo sois. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra en esta mañana.